es con el tema de la notación. Vamos a definir qué es las derivadas parciales de primer orden. Vamos a empezar definiendo en funciones de dos variables. Esta definición les pueden tomar en el final, entonces la tienen que saber. Quiero poner una forma acá. ¿Qué dice la definición? Sea f una función de dos variables en x e y. Vamos a correr un poquito. En x e y, la derivada parcial de f con respecto a x es aquella función la cual se representa como... me he quedado negro. Esperen un segundo. La cual se representa como f sub x, tal que su valor es en cualquier punto x y en el dominio de f está dada por la derivada parcial de f respecto de x en x y es igual por definición el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x, coma, y menos f de x y sobre delta de x, siempre y cuando este límite exista. De manera análoga se define la derivada parcial de f con respecto a y, es aquella función a la cual se la denota f sub y, tal que su valor en cualquier punto x y en el dominio de f está dada por f de y igual al límite cuando y tiende límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x más, perdón, y más delta de y menos f de x y sobre delta de y, siempre y cuando ese límite exista. ¿Estamos? Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? Es muy importante la notación. Fíjense que decimos la derivada de f respecto a x. El subíndice me indica, porque ustedes tienen una función de dos variables independientes. Entonces yo tengo que indicar respecto a qué variable estamos derivando. Podemos derivar respecto a la variable x o respecto a la variable y. ¿Estamos? Entonces, si nosotros acá ya no vale poner f', ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes ponen f', yo no sé respecto a qué variable están derivando, ¿sí? Entonces, muy importante que usen bien la notación f sub x cuando están derivando respecto de la variable x o f sub y cuando están derivando respecto a la variable independiente y. Esta es una función z que depende de x e y. ¿Estamos? Es un error común que ustedes ponen f' y f' a mí no me dice nada. Eso es para una variable. ¿Bien? Bueno, si nosotros nos piden la derivada en un punto que tiene coordenadas x0 y 0, la definición va a ser la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0 y 0 es el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0, menos f de x0 y 0 sobre delta de x. Fíjense en que cuando estamos derivando respecto a x, ponemos el incremento en x. Cuando estamos derivando respecto de y, ponemos el incremento en y. ¿Notan la diferencia? Sí. Bien, eso es muy importante de que vean cuál es la diferencia cuando estamos derivando respecto a una variable o a la otra. Las notaciones, que es Profe, lo que yo... Sí, decime. Decime, Bernabé. una pregunta, ¿por qué en la ecuación, en las ecuaciones esas que estábamos viendo recién se ve distinta porque usted ve, analiza f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0. ¿Por Porque, qué porque es vos tenés distinto una... cuando se lo hace en Sí, y? porque vos, mirá, cuando vos pones, eso es lo que les estaba diciendo,
Si vos querés calcular la derivada respecto a la variable x, el incremento solo se lo pone en x. Recuerden, ustedes cuando tenían una función y igual a f de x, y tenían que calcular, esto es en una variable, una función de una variable. ¿Cómo se calculaba y'? Ponían el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿No ponían así para una variable? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora, como nosotros tenemos 2, o podemos tener 3, o podemos tener n variables independientes, el incremento solo va respecto de la variable que estamos derivando. Entonces, como nosotros estamos derivando a f con respecto a la variable x, y es una función de dos variables independientes, entonces el incremento, vos tenés una función que tiene dos componentes, dos variables independientes, x e y. Entonces el incremento solo lo ponemos en x. Cuando derivamos respecto, ahí le voy a escribir con otro color, cuando derivamos respecto de y, fíjate que la notación dice f sub i en el punto x0 y 0, ese valor puede ser, es un valor específico, el x0 y 0, 1, 2, menos 1, 0. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser? El límite de delta de i tendiendo a 0 de f de x0, coma, y sub 0 más delta de i, menos f de x0, coma, y sub 0, sobre delta de i. Entonces, en ese caso, el incremento solo lo ponen en i. ¿Se dan cuenta? El subíndice me indica respecto a qué variable estoy derivando. Y en esa variable es donde voy a poner el incremento. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuáles son las notaciones que normalmente ustedes van a encontrar en las diferentes bibliografías? Uno usa mucho, por ejemplo, para una función de dos variables independientes, ustedes tienen z igual a f de x, y. Bueno, para la derivada parcial de f, por eso se dice derivada parcial de f con respecto a x, nosotros aquí en análisis 2 van a ver que usamos mucho f sub x, usamos esta notación, la derivada de f respecto de x, puede ser d sub 1, que estamos derivando respecto a la primera variable, o puede ser d sub x, así. Si derivamos respecto de la variable y, respecto a la variable y, la derivada parcial, van a usar f sub i, puede ser la derivada de f respecto de i, puede ser d sub 2, que es la segunda variable, o puede ser d sub i. Esas son las diferentes notaciones. Comúnmente usamos las dos primeras. ¿Sí? Normalmente usamos las dos primeras. Ustedes fíjense en que cuando lo hacemos en un punto arbitrario, x, y, simplemente le agregamos las coordenadas del punto. ¿Estamos? ¿Se entiende la notación? Sí. Bien, tengo que indicar respecto de quién estoy derivando. No se olviden de poner el subíndice. El incremento parcial de una función. El incremento, esto se define como, fíjense, la derivada parcial de f respecto de x. En el numerador nosotros ponemos f de x más delta de x, en la definición estoy hablando, coma y, menos f de x y. Esto es lo que se llama incremento parcial de f con respecto a x. Y a esto se lo denota de esta manera. Delta, que eso representa el incremento, respecto de x de la función z o de la función f. ¿Ven? Con esta notación es la que se usa. Entonces, si nosotros volvemos a reescribir la definición de la derivada parcial de f con respecto a x, lo podemos escribir así, como un cociente de incrementos, como el límite de delta de x tendiendo a 0 de el incremento de la función respecto a x sobre el delta de x.
que eso no es otra cosa que lo que les dice que la derivada parcial de f respecto a x es el límite de un cociente incremental parcial de la función con respecto a x cuando el incremento de la variable considerada tiende a 0, que es lo que tenemos escrito acá. ¿Está? De la misma manera, analizamos, o sea, la derivada parcial de f respecto de y. En el numerador ponemos, en la definición, ponemos f de x, y más delta de y, menos f de xy. A ese cociente, a ese incremento parcial, se lo denota con delta sub i de z. ¿Sí? Entonces, si reescribimos la definición de la derivada parcial de f respecto de y, lo escribimos como el límite de delta de i tendiendo a 0 de delta sub i de z sobre delta de i. Es decir, la derivada parcial de f respecto de i es el límite del cociente incremental parcial de la función con respecto a i sobre cuando el incremento de la variable involucrada o considerada tiende a 0. ¿Sí? Bueno, acá ustedes fíjense, tienen un pequeño dibujito. Acá ustedes fíjense en que tienen x, y acá x más delta de x tienen el incremento. Acá marcan el punto y, fíjense, y acá lo intersectan con el y y el x. Acá intersectan el x más delta de x con el y. Entonces lo dibujan, lo marcan, lo llevan al z. Fíjense, lo llevan, lo elevan, y esta pequeña diferencia es el ese incremento respecto de x, de la función z. Esa pequeña diferencia que la tienen acá marcada con la llavecita. Lo mismo se hace el incremento en y. De manera análoga hacen el incremento en y. La x, si ustedes se fijan, queda fija. Lo que se incrementa es x, perdón. Acá tienen y acá tienen con el incremento. ¿Ven? La x queda fija. Lo suben al gráfico. Acá tienen la función, el f de xy, y acá tendrían f de xy más delta de y. Esta pequeña diferencia es lo que sería el incremento de la función respecto a la variable y. ¿Estamos? Ahí ponen solo el incremento en y. En el primer gráfico, solo el incremento de la función en la variable x. ¿Bien? Bien. Observación. Y esto nos va a servir a la hora de que tengamos que derivar. En el incremento parcial, con respecto a x, nosotros teníamos f de x más delta de x, coma y, menos f de xy. Ustedes si se fijan, ese incremento es cómo varía cuando el punto pasa de xy al punto x más delta de xy. O sea que lo único que varía es la variable x, lo que estamos haciendo variar, porque solamente estamos poniendo el incremento en x. Y la y se mantiene constante, porque tienen, fíjense, las componentes x más delta de xy menos f de xy. La y permanece constante. Entonces podríamos decir que esa función si bien es de dos variables, pero estamos fijando una de las variables, una de ellas queda como una constante, la estamos dejando fija a esa y. Es decir que esa función en definitiva, si nosotros dejamos la y fija, esa función f de xy queda como constante la y, entonces varía la x, sería una función que solo depende de x. Es por eso que la redefinimos y la llamamos de esta manera. Bajo esa suposición, fíjense, tomamos la definición de la derivada parcial de f respecto a x, que por definición era el límite de delta de x tendiendo a 0 de f más delta de x y
menos f de xy sobre delta de x. Pero si ustedes se fijan por cómo dijimos que la definíamos esa función f, si calculan f de x más delta de x, y, esto no es otra cosa que g de x más delta de x, por cómo está definida. Reemplazando en la definición de la derivada parcial, si ustedes se fijan, lo que nos queda en el segundo miembro no es otra cosa que la derivada de una función de una variable. O sea que esto, lo que tienen aquí, no es otra cosa que g' de x, que es lo que tienen escrito acá. Es decir que a la hora de calcular en la práctica, cuando calculemos las derivadas parciales respecto a x, la y la vamos a considerar como si fuese una constante. Y derivamos todo como aplicando las reglas de derivación que nosotros ya sabíamos con respecto a la variable x. Ahora sí, nos piden, hacemos de manera análoga, fíjense, el análisis para la derivada parcial de f respecto de y. Desde acá estoy viendo. ¿Me van entendiendo, chicos? Sí. Bueno, de manera análoga, cuando nosotros hemos puesto en la definición, dijimos que en la definición de la derivada parcial de f respecto de y, dijimos que era un límite de un cociente incremental. Bueno, entonces, esto es lo que estaba en el numerador, es el incremento de la función respecto de la variable y. Si ustedes se fijan, la x está constante, está como si fuese, permanece fija. Lo único que varía es la y, porque a la y es donde nosotros le ponemos el incremento. Entonces, esa función es una función, esa z, en ese caso, va a ser una función que solo depende de la variable y. O sea, va a ser una h de y, por decirle así. Entonces, cuando vamos a la definición de derivada parcial, entonces reemplazamos la definición de derivada parcial de la función respecto a y. ¿Quién va a ser x y quién va a ser la f de x más, coma, y más delta de y? Esto va a ser h de y más delta de y. Entonces, si reemplazan en la función, esto lo que tienen acá no es otra cosa que h'. Entonces, cuando vayan a calcular la derivada parcial de la función f respecto de y, es como si ustedes estuviesen derivando una función de una sola variable. ¿Respecto de quién? Y. La x, en ese caso, la van a considerar, perdón que se movió todo, la van a considerar como si fuese una constante. Es lo que tienen acá. Dice, es decir, la derivada parcial de f respecto de y no es otra cosa que una derivada ordinaria de f si se supone que f es una función de una sola variable y. Esto es, a x se la mantiene como una constante. Entonces, en la práctica, esto es lo que vamos a usar. Vamos a usar para calcular la derivada parcial de f con respecto a x, ahí la vamos a considerar como una constante y derivamos a la función f de xy con respecto a x. Si tenemos que calcular la derivada parcial de f con respecto a y, vamos a considerar a x como una constante y derivamos a la función con respecto a y. Bueno, acá ustedes fíjense, tenemos unos ejercicios, yo voy a pasar a otra hoja para que los resolvamos, ¿sí? Profe, Dígame. una pregunta. Entonces, el Sí. resultado de, cuando nos pidan derivar una función en dos variables, el resultado se da como en derivadas parciales, o sea, un resultado respecto a x y ¿Sí? otro respecto a y. Ah, Claro, bien, no tienen por qué coincidir. Y cuando bien, ustedes bien. deriven, obtienen otra función que depende que va a depender de dos variables.
¿Por qué? Porque estas derivadas parciales de primer orden, a estas derivadas que vamos a obtener, después le vamos a poder volver a calcular la otra derivada, la segunda derivada, la tercera, y ya vamos a ver en la clase que viene qué notación usamos. ¿Estamos? Bien, bien, bien. Bueno, miren, en el ejercicio del I al 5 nos piden que usemos la definición para calcular las derivadas parciales. Bueno, yo les voy a hacer el I. Ese va a ser nuestro ejemplo 1. ¿Estamos? Yo paso a otra pantalla y lo voy a copiar para que lo resolvamos. Vamos a calcular usando la definición. Mientras que, fíjense en que desde el 6 hasta el 9 es usando reglas de derivación. Que para las reglas de derivación vamos a usar esto. ¿Estamos? Bueno, entonces primero hagamos usando la definición. Bueno, usando la definición tenemos el ejemplo, con esto le vamos a llamar 1. Es por definición, ¿no? En el práctico van a ver que ustedes tienen algunos ejercicios por definición y otros usando las reglas de derivación. La función z es igual a 3xy más y cuadrado menos 1. Bueno, la definición de la derivada parcial de f respecto a x es límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x, y menos f de x, y sobre delta de x. Bueno, esto no pierdan de vista que esta es su f de x y, ¿no? Bueno, ¿quién es? Para que reemplacemos f de x más delta de x, y. Donde dice x, pongo x más delta de x. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por x más delta de x por y más y cuadrado menos 1. Entonces, reemplazando, esto es igual a límite de delta de x tendiendo a 0 de. ¿Quién es f de x más delta de x, y? Es todo lo que tengo acá. Es 3 por x más delta de x por y más y cuadrado menos 1. Menos, que es el menos que tengo acá. Menos f de x y. Como está precedido de un signo menos, acá le vamos a poner un paréntesis. 3xy más y cuadrado menos 1. Sobre delta de x. Entonces acá le hago la aclaración. Todo esto es f de x más delta de x, y. ¿Quién es esto? F de x. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si ustedes calculan ese límite, ¿cuánto les da? Delta de x tiene 0. ¿Cuánto les da? Queda 0 sobre 0, si no me equivoco. Sí, 0 sobre 0. Les queda una indeterminación. Es así. Bueno, esto aquí es igual. Entonces lo trabajemos un poquito. Límite de delta de x tendiendo a 0. Aplico propiedad distributiva. Tengan en cuenta que eso también está multiplicado por y. Y voy a suprimir ese paréntesis. Entonces en el numerador nos queda lo siguiente. 3xy más 3 delta de x por y más y cuadrado menos 1. Eso es aplicando propiedad distributiva. Menos 3xy menos y cuadrado más 1 sobre delta de x. 3xy se cancelan, y cuadrado se cancela, menos 1 se cancela con el 1. Entonces, ¿qué me queda? Nos queda el límite de delta de x tendiendo a 0, 3 por delta de x por y
sobre delta de x. Suprimo, calculan ese límite y esto nos da 3i. Entonces, como el límite existe, por lo tanto decimos que la derivada parcial de f respecto a x en cualquier punto xy es igual a 3i. Eso es usando la definición. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta que me olvidé de preguntar en el tema anterior, pero mientras calculemos límite, seguimos demostrando que hay una indeterminación y se escribe indeterminación del tipo y recién se resuelve. Ponemos sí acá. Ven que yo puse acá 0 sobre 0. Sí, sí, Y sí. bueno, bueno, sí pongo la indeterminación. Generalmente las que vos vas a tener, generalmente son de este tipo, 0 sobre 0. Sí Bien. pongo. Lo trabajo algebraicamente y lo resuelvo. Sí pongo. Bien. Vamos a la otra derivada. También nos pedían que calculemos f, la derivada parcial respecto de y. ¿No es así? O sea, tenemos que calcular cuánto vale esa derivada. Bueno, cuando nosotros poníamos la definición, nosotros la hemos definido como el límite de delta de i tendiendo a 0 de f de x, i más delta de i menos f de xy sobre delta de i. Entonces, ustedes saben quién es f de xy. Es la función que tenemos acá. Lo único que nos está faltando calcular quién es f de x, i más delta de i, para que reemplacemos. O sea, en realidad, si ustedes se dan cuenta ahí los reemplazan directamente, pero yo, para que les quede claro, ¿de dónde lo saco? ¿Sí? Porque si no me pueden decir, ¿de dónde sale ese f de i, de f de x, i más delta de i? Bueno, f de x, i más delta de i, donde dice i, voy a poner i más delta de i. Esa es la segunda componente. Bueno, entonces voy a poner 3x por i más delta de i, más i cuadrado, que en este caso va a ser i más delta de i, elevado al cuadrado, menos 1. Bueno, entonces ahora reemplazo en el límite. Nos queda límite de delta de i tendiendo a 0 de 3x por i más delta de i más i más delta de i al cuadrado menos 1. Menos, que es el menos que tenemos acá, la función, como está precedida de un signo menos, pongo paréntesis. 3xy más i cuadrado menos 1 sobre delta de i. ¿Cuánto les da ese límite? Si ustedes lo calculan, ¿cuánto les da? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que se vaya la indeterminación? Aplicamos propiedad distributiva, desarrollamos ese trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto nos queda límite de delta de i tendiendo a 0 de. Al aplicar propiedad distributiva nos queda 3xy más 3x delta de i. Más, desarrollamos el trinomio cuadrado perfecto. Nos queda i cuadrado más 2i por delta de i más delta de i al cuadrado menos 1. Suprimimos lo que está dentro del paréntesis, suprimimos el paréntesis. Menos 3xy menos i cuadrado más 1. Me fijo, ¿qué se cancela? Se cancela el 3xy, se cancela el i cuadrado, se cancela el 1 con el 1. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos ha quedado el límite de delta de i tendiendo a 0 de 3x delta de i más 2i delta de i
más delta de i al cuadrado sobre delta de i. Esto sigue dándonos 0 sobre 0. Pero ¿qué puedo hacer? En el numerador puedo sacar factor común delta de i. Entonces, si saco factor común delta de i, nos queda 3x más 2i más delta de i sobre delta de i. Simplifico los delta de i y este límite, si lo calculamos, nos queda 3x más 2i. ¿Estamos? Entonces, como ese límite existe, por eso yo puse acá, ¿cuánto vale la derivada parcial? Lo puse con signo de pregunta. ¿Por qué? Porque tengo que ver si existe el límite. Entonces, por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de i en cualquier punto, xy, es 3x más 2i. ¿Alguna duda? No, profe. Pero ahí termina. Ahí termina. Profe, Sí, diga. yo tengo una duda, pero no, o sea, no tanto con esto, porque entré un poquito tarde a la clase. Sí, decime. Em, ¿La derivada representa algo gráficamente en Sí, funciones de dos variables? sí, ya lo vamos a ver. Sí, Ah, ahí ya. tiene una interpretación geométrica. Sí, para la interpretación geométrica lo vamos a ver para una función de dos variables. De tres variables no, porque no podemos hacer el dibujo de la función. Una función de dos variables independientes la vamos a dibujar en el espacio. Cuando nosotros la intersectamos, ahí ya van a ver con un plano, con y igual a y sub 0 o x igual a x sub 0, eso va a representar la pendiente de la recta tangente. Es lo mismo que en una variable. Para tres no podemos hacer interpretación geométrica, porque no la podemos dibujar la función. Pero sí, sí tiene una interpretación geométrica. Bien, ¿alguna otra duda de esto? ¿Copiaron? ¿Copiaron el ejercicio, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora vuelvo a la otra pantalla. En el otro ejercicio nos pedían que calculemos usando reglas de derivación. Ya busco. Acá. Miren, vamos a hacer el ejercicio 6. Dice, en los ejercicios siguientes, calcule las derivadas parciales aplicando reglas de derivación. Tengan en cuenta lo que ya vieron de análisis 1, regla de la cadena y todo, ¿no? Bueno, vamos al ejemplo. Este va a ser nuestro ejemplo 2. Tenemos una función f de xy igual a, ¿dónde lo tengo la función? Logaritmo neperiano de e a la x por y más tangente de x cuadrado por y al cubo. Por supuesto que esto calcular con definición es mucho más difícil. Entonces vamos a aplicar las reglas de derivación. Nosotros queremos calcular la derivada parcial de f respecto a x. Si nosotros queremos derivar respecto a x, y por el análisis que hicimos anteriormente, la y la vamos a considerar como si fuese una constante. ¿Estamos? Entonces acá ustedes se imaginan que dice algo así, que dice logaritmo de e a la x por 5, así. ¿Cómo derivan eso si están derivando respecto a x? ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo neperiano? Uno Bueno, sobre la función. uno sobre el argumento, que en este caso es e a la x por y, porque la y es una constante.
Bueno, pero es una función compuesta. Ojo, regla de la cadena. ¿Por cuánto? por la derivación X. del argumento. Entonces, si tienen constante por función, ¿cuánto vale la derivada? La derivada por la constante. La derivada de e a la x, que es ella misma, por la constante. ¿Se entiende? Sí. Más. ¿Qué es el más? Este que tenemos acá. Bueno, ahí ustedes tienen que hacer de cuenta, como les digo, la y como si fuese una constante, como si tuviesen más tangente de x cuadrado por 5 al cubo. No importa, el 5 al cubo es un número. ¿Estamos? ¿Cómo se deriva la tangente? ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante cuadrada de u. Bien, secante cuadrado de x cuadrado y cubo, que es el argumento, por la derivada del argumento, porque es una función compuesta. ¿Cuánto vale la derivada del argumento? 2x por y 2x. al cubo. Claro, porque el i al cubo es una constante. Muy bien. ¿Alguna duda? Profe, disculpen, ¿no tiene que derivar el e a la x? Sí. ¿Y cuánto vale la derivada de e a la x? No me acuerdo. E a la x. Es la única función cuya derivada coincide con la función. Ah, bien, bien. Es la única, es la más fácil de derivar. ¿Estamos? E a la x, Sí. la derivada es e a la x. Y cuando integramos también es e a la x. Bien, tienen que saber bien las derivadas. Vamos ahora a derivar ahora f, pero respecto de y. Si nosotros vamos a derivar f respecto de y, ¿cómo se comporta la x? ¿Una constante? Como una constante. Bien. Entonces, bueno, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 sobre el argumento e a la x por y. Por la derivada del argumento. ¿Y cuánto vale la derivada del argumento si estamos derivando respecto de y? E a la x. E a la Era X. la X. Claro, e a la x, porque la derivada de y es 1. ¿No es así? Que por supuesto no hace falta escribir. Bien. Más. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante cuadrado de x cuadrado por y al cubo. Bien, secante cuadrado de x cuadrado por y al cubo, que ese es el argumento. Bien. Por la derivada del argumento. Estamos derivando respecto de y. La x es constante. ¿Cuánto vale entonces? X cuadrado ¿Sí? por 3y al cuadrado. Por 3y cuadrado. Bien. ¿Alguna duda? Y ahí queda. Fíjense en ahí, para el compañero que me preguntaba. Fíjense, ¿coinciden las derivadas? No, profe. No. Si nosotros, o sea, acá termina el ejercicio. Lo podemos dejar ahí. Si nosotros tuviésemos que volver a derivar, porque eso va a ser para la clase que viene, obviamente que me conviene acomodarla a la expresión. Acá lo simplificaría, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto de x, simplificaría el e a la x por y, lo simplificaría y acomodaría, me quedaría 1 más 2x y cubo por secante cuadrado de, bueno, ¿estamos? Lo mismo acá, simplificaría el e a la x en la derivada parcial de f respecto de y. Pero eso sí me piden que vuelva a derivar. Pero como no me piden, la dejamos ahí a las derivadas. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. ¿Copiaron? Sí. Bueno, ahora Sí, les hago profe. otro ejemplo. Mire. Del mismo que nos están pidiendo acá, calcular usando las reglas de derivación. Ahí. Vamos a hacer, a ver, el del arco tangente. Arco tangente de 2x por y. Vamos a hacer ese ejemplo y pasamos a funciones de 3 variables, cómo se definen las derivadas parciales. Bueno,
Este va a ser nuestro ejemplo 3. F de xy es igual a arco tangente de 2 elevado a la x por y. De 2 elevado a la x por y. Bueno, entonces, es una función de dos variables independientes. Vamos a derivar respecto de x. Ustedes pueden calcular la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto a y. Bien, si vamos a derivar con respecto a x, la y pasa a ser, se comporta como si fuese una constante. Lo escribo hasta que ustedes ya mentalmente lo hacen rápido y se acostumbran. ¿Sí? Yo lo escribo para que no se olviden. ¿Cuánto vale la derivada del arco tangente? Profe, si no estoy mal, sería, bueno, yo lo acomodo así. Y por 2x por logaritmo de 2, A ver, mira, yo les voy explicando. logaritmo natural de 2. Bueno, a ver, yo les voy explicando paso a paso, para que vean, o sea, porque vos ya me lo estás dictando de cómo queda acomodadito. Miren, Sería la derivada del argumento. claro, la derivada del arco tangente. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. 2 a la x por y al cuadrado. Esa es la derivada del arco tangente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Por la derivada del argumento. La derivada tendría que derivar 2 a la x, porque la y es una constante. La derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo neperiano de 2, por la constante y. ¿Eso es lo que me estabas dictando ahí, Samuel? No, no era Samuel. Sí, sí, sí. Sí, es eso, ¿no es cierto? Bien. Solamente que si Sí. ustedes la escriben acomodada, ponen 2 a la x por logaritmo de 2 sobre y. Sí, por y, sobre toda esta expresión. ¿Está bien? Eso es. Bueno, sigamos. ¿Cómo van a derivar? Pero un segundito que acá. Ahí está. ¿Cómo van a derivar ahora respecto de y? Cuando vayamos a derivar respecto de y, a ver, te lo vamos a remarcar. Cuando vayamos a derivar respecto de y, la x se va a comportar como una constante. F de y. Bien. ¿Cuánto sería? La derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, por la derivada del argumento. La x la tenemos que pensar como una constante. ¿Cuánto nos da 2 a la x por y? Si estamos derivando respecto de y. ¿Cuánto nos da? 2 a la x. Claro, claro, porque la derivada de y es 1. ¿Estamos? Bien. Entonces esto borramos, no me hace falta escribirlo, y este es el resultado. ¿Alguna duda? Profe, ¿y puede haber alguna Sí. ocasión donde se nos dé por así decirlo, una derivada implícita? O sea, que ¿Sí? tenga... Sí, y eso sí vamos a ver derivadas implícitas, pero vamos a ver más adelante. a ver, Sí, sí, sí. Y vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir para que esté definida de manera implícita. Vamos a ver las condiciones de Cauchy. Sí. Sí, sí, sí. ¿Copiaron, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a la teoría. Ahora vamos a hacer, así como hemos definido para una función de 2 variables, vamos a definir para una función de 3 variables independientes. Bueno, ¿qué dice la definición? Por supuesto que acá en la definición es lo mismo que para 2 variables independientes. Ustedes tienen una función de 3 variables, una u que es igual a f de x y z. Entonces, sus derivadas parciales
de primer orden, f de x, f de y, f de z. El subíndice, chicos, me indica respecto a quién estoy derivando. Esperen un segundito acá. Este. Ahí está. Bien, ¿me escuchan, chicos? Sí. Bien. Entonces, acá voy a escribir, lo vamos a remarcar a la definición. Remarcamos la definición. No está escribiendo. Ahí está. Ahí sí, perfecto. Bien. Espera. Pasa que el Zoom me salió un cartelito como que no respondía, por eso les preguntaba si me estaban escuchando. Voy de nuevo a la forma. Ahí. Bueno, como ustedes tienen una función de 3 variables independientes, pueden calcular la derivada parcial de f respecto de x, pueden calcular la derivada parcial de f respecto de y, o la derivada parcial de f respecto de z. ¿Cómo se calcula esas derivadas? Si estamos derivando respecto de x, esto va a ser el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x, y, z, menos f de x y z sobre delta de x, siempre y cuando este límite exista. Observen, estamos derivando respecto de x, ponemos solo el incremento en x. Luego, la derivada parcial de f respecto de y es el límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x, y más delta de y, z, menos f de x y z sobre delta de y si ese límite existe. Estamos derivando respecto de y, el incremento solo lo ponemos en y. ¿Se entiende? Sí. Bien, si derivamos respecto de z, va a ser límite de delta de z tendiendo a 0 de f de x, y, z más delta de z sobre menos f de x, z sobre delta de z. El incremento solo lo ponemos en z, siempre y cuando ese límite exista. En notación de incrementos parciales va a ser la derivada parcial de f respecto de x como el límite de delta de x tendiendo a 0 de delta sub x de u sobre delta de x, siempre y cuando ese límite exista. La f de y va a ser el límite de delta de y tendiendo a 0 de delta sub y de u sobre delta de y, siempre y cuando ese límite exista. O si es la derivada parcial de f respecto de z, va a ser el límite de delta de z tendiendo a 0 de el incremento parcial de z de u sobre delta de z. Es un límite de cocientes incrementales. Estamos en otra forma de definirla. Eso sería para una función de 3 variables independientes. ¿Bien? Bueno, fíjense, acá tenemos la definición en forma general para n variables independientes, sea un punto P de coordenada x1, x2, xn, un punto de Rn y una función f de n variables independientes, x1, x2, xn. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x sub i con respecto a x sub i, es aquella función representada por f de x sub i, tal que su valor en cualquier punto del dominio está definida como f de x sub i, en un punto x2, x1, x2, xn, es el límite de delta de x sub i tendiendo a 0 de f de x1, x2,
x sub i más delta de xi, coma, punto suspensivo, xn, menos f de x1, x2, punto suspensivo, x sub i, coma, punto suspensivo, x sub n. Si este límite existe. Fíjense en que como estamos calculando la derivada parcial respecto a la variable x sub i, el incremento solo lo ponemos en esa variable. ¿Estamos? Acá ustedes fíjense en que tenemos, si fuese con notación de cociente incremental, ¿sí? Con notación de incremento parcial. Bueno, antes de que sigamos viendo, digamos, la interpretación geométrica y el teorema del valor medio, lo que quería era hacerles un ejercicio. Para que vean cómo hacemos, vamos a usar la misma regla de derivación. Acá cuando ustedes quieren calcular las derivadas, vamos a calcular este ejemplo. Cuando queramos calcular la derivada respecto a x, vamos a considerar la y y la z como si fueran una constante. Si queremos calcular la derivada parcial de f respecto a y, la x y la z son constantes. Y si queremos derivar respecto de z, la x y la y pasan a ser constantes. ¿Me entienden? Sí. Bueno, a ver. Vamos al ejemplo. Bueno, entonces, el ejemplo 4. F de x y z igual a e elevado a la xy por logaritmo neperiano de z. Entonces acá ustedes pueden calcular tres derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y respecto a z. Como vamos a derivar respecto a x, ¿cómo pasan a ser y y z? ¿Qué van a ser? Constantes. Van a ser constantes. Bien, entonces, acá voy a poner constante. Y z la consideramos constante. Entonces, ¿cuánto me va a dar esa derivada parcial? ¿Cuánto vale la derivada de la exponencial? Esa es e a la x. Y Va a e a la ser x. e a la xy, claro, por Sí, la sí, sí. derivada del exponente. ¿Cuánto va a ser la Por derivada y. del exponente? Y. Y, bien, por el logaritmo de z. ¿Por qué lo escribo el logaritmo de z? Porque una Porque es constante. una constante. Claro, y cuando ustedes derivan constante por función, queda la constante por la derivada de la función. Esta es la derivada y lo demás es constante. ¿Estamos? Bien, ¿cuánto vale la derivada de f respecto a y? En ese caso, ¿cómo pasan a ser x y z? Las Constante. miramos como si fuesen constantes. Bien, entonces, ¿cuánto me va a dar la derivada respecto de y? E a la Esa xy queda Ajá, e a la xy, ¿por cuánto? por x. Por x. Por logaritmo de z, que es una constante. ¿Vamos bien? sí, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a derivar respecto de z. Si vamos a derivar respecto de z, ¿cómo es la x y la y? Pasan a ser, las miramos como si fueran constantes. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de z? E a la xy Sobre E a Z. la xy sobre z. sobre z. Muy bien, porque derivamos solamente el logaritmo. E a la xy es como si fuese una constante. Es como si tuviesen e al cuadrado por logaritmo de z. ¿Estamos? Bien. Sí. ¿Alguna duda? ¿Cómo se deriva? Fíjense, no coinciden las derivadas. ¿Copiaron? Sí, profe, ninguna duda. Ninguna duda. Perfecto. Vamos a la interpretación geométrica, que es lo que hace rato me estaba preguntando.
Si ese límite existe, interpretaciones geométricas. Esto le pueden tomar en el final, y si le toman en el final, les van a tomar una de ellas. ¿Por qué? Porque ustedes van a considerar una función, una z que es igual a una f de xy. Dice la figura 3, que ya la vamos a ver, muestra la gráfica de una función que es una superficie de ecuación z igual a f de xy. Consideramos el punto P sub 0, o sea, un punto P sub 0 que tiene coordenadas x0 y 0, tal que se verifica que el z0 es igual a f de x0 y 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el punto P que tiene coordenadas x0 y 0, z0, pertenece a la superficie. ¿Estamos? Y vamos a considerar el plano y igual a y sub 0. Esta es la ecuación de un plano. Entonces, yo les hago así bien rápido. Miren, ¿cómo sería la interpretación? Yo lo voy a hacer un poquito diferente. A ver, espera. Ahí. Entonces, esta es la máquina. Este no se me... Ahora entiendo. Esto se me borra todo. No sé por qué. Bueno. Esto es X. Esto es Y. Y esto es Z. Entonces acá, si ustedes tienen una superficie en forma general, ahí, digamos, esto así y esto así. Esa es la superficie, la Z igual a f de xy. Y la cortan con un plano y igual a y sub 0. Supongamos que esto es el y sub 0, entonces trazan así en forma paralela, ahí, y este en forma paralela. Este es el y sub 0. ¿Estamos? Entonces se genera una curva, chicos. Cuando ustedes lo intersectan a ese plano con la superficie, se corta una curva. Esa es la curva C, que es justamente, la curva C es la intersección de la superficie Z igual a f de xy con el plano y igual a y sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que tienen acá? ¿Ven? Tienen la curva, que es la intersección de la superficie con el plano vertical igual a y sub 0. Si nosotros observamos las coordenadas, acá supongamos que este va a ser el punto x0, a ver, ya lo voy a marcar, este va a ser el x0, entonces acá, ese puntito que tenemos ahí, ese tiene coordenadas x0 y 0, 0. Si ustedes lo suben, acá, ese puntito ya va a tener coordenadas. Este acá, voy a poner la flechita, tiene coordenadas x0, y0, z0. ¿Estamos? Bueno, en ese caso, si ustedes se fijan, el y siempre es constante. El y sub 0 siempre es constante. Entonces, como el y es constante, siempre es constante porque lo están cortando ustedes a esa superficie con el plano y sub 0, entonces por cualquier puntito que ustedes se muevan de la curva, la y permanece constante. Entonces, si la y permanece constante, la función que nosotros teníamos que dependía de dos variables, ¿de cuántas variables pasa a depender? ¿De una? De una, como hicimos para la regla de derivación. Perdón, pasa que quería acá correrme un poquito nada más. Va a depender de una. Entonces, esa variable, al intersectarlo con el plano, esa función que nosotros teníamos, esa f de x y sub 0, va a pasar a ser una función de una variable. Va a pasar a ser una g de x. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros vayamos a evaluar la derivada de f en x0, cuando vayamos a calcular, simplemente va a ser g' en x0. ¿Sí? Que esto no va a ser otra cosa, fíjense,
fíjense, tenemos la g igual a la f de x y sub 0. Cuando se evalúa la derivada en x0, vamos a obtener g' de x0, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en el punto x0 y 0, f de x 0 y 0. Cuando yo les pongo acá SZ0, no se olviden que el Z0 es f de x0 y 0. Entonces, por la interpretación de la derivada de una variable, chicos, esa g' en x0 no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de coordenadas x0 y 0, f de x0. Entonces, por definición, ¿a qué es igual? Al límite de delta de x tendiendo a 0, de g de x0 más delta de x, menos g de x0 sobre delta de x. Pero ¿quién era g? Por cómo estaba definida g, era f de x y sub 0. Entonces reemplazamos aquí, reemplazamos. Y no es otra cosa que por definición la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y 0. Entonces, como g' era la pendiente de la recta tangente, por lo tanto, y eso era igual a f de x, entonces la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0 y 0 no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. Y ahí se la dibuja a la recta. No sé si me va a salir tan derechita, pero es esto. Eso es. O sea que es lo mismo que en una variable. Solamente que estamos dibujándolo en el espacio. Estamos haciendo la interpretación. ¿Estamos? O sea, profe, usted primero necesita Una superficie. asegurar que I sub 0 es constante, o que I es Sí. constante, ¿Sí? y pasa a ser I sub 0 para Sí. llamar a f de x, I sub 0, g de x, y recién poder Sí. derivar en una variable. Exactamente. Bien. Sí, sí, sí. Y después hace lo cuando mismo vaya, con I. claro, cuando Bien. vayamos a hacer la derivada parcial de f respecto de y, cuando vayamos a hacer la interpretación geométrica a la superficie, ¿con qué plano lo van a cortar? Con x, x igual a x sub 0. Claro, miren, tal cual. Entonces, la x0 siempre va a ser fija. Entonces, ustedes en cualquier punto que se muevan en la curva, miren. Entonces, esta le llama C'. Van a tener la superficie, la z igual a f de xy. A esa superficie la van a intersectar con un plano x igual a x0. Entonces, eso se va a generar una curva, que en este caso le llama C'. Como la x, que es igual a la x0, siempre va a ser constante. Entonces, si ustedes reemplazan, les va a quedar z igual a f de x0y. Entonces, en definitiva, esta es una función que depende de una variable. Es una h de y. ¿Estamos? Y si ustedes calculan la derivada parcial de h respecto de y en el punto y sub 0, le aplican la definición, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Fíjense en acá, les voy a mostrar el dibujito. Es lo mismo. Es el mismo razonamiento. Sí, así es. Miren, ahí se hace, en el grafiquito, fíjense en que acá tienen el x0 y el y0. Este puntito tiene coordenada x0 y 0, 0. Acá lo que se dibuja, acá lo que está con un gris suavecito, es el plano x0 y x0. Es el plano x0. Entonces, cuando ustedes lo cortan a la superficie con ese plano, se genera esta curva, que yo les voy a marcar ahí con rosadito. Esa es la curva, chicos. A ver, ya lo voy a hacer un poquito mejor. Esa es la curva. Lo que está con rosadito. ¿Estamos? Esa, lo que le he marcado ahí con rosadito, es la curva. Entonces, el x0 siempre es constante, porque por cualquier puntito que ustedes se muevan sobre la curva, el x0 es constante. Entonces, cuando lo elevan al puntito, este puntito
pasa a tener coordenadas, ese punto que está sobre la curva, que está acá, tiene coordenadas x0, y sub 0, f de x y sub 0. ¿Estamos? Entonces, esto no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva intersección del plano con la superficie en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. Y ahí está marcada, fíjense en la penita, esta es la ecuación de la recta tangente. Esa es la recta tangente. Yo le estoy remarcando la recta. Bien, es lo mismo. Lo que ustedes tienen que acordarse es a la superficie con qué plano la intersecta. Pero es eso. No es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva, que se obtiene como intersección de la superficie y el plano, en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. ¿Alguna duda? Profe, ¿puede pasar que exista una de las derivadas parciales y la otra no? Y bueno, porque sí, porque vos tu definición, ten en cuenta de que cuando vos vayas a calcular la definición, es un límite. ¿Y qué puede ocurrir con el límite? El límite puede o no existir. ¿Sí? Sí, Por eso sí. por eso nosotros decimos en la definición si este límite existe. Profe. ¿Sí? Y en conjunto serían dos rectas Sí. tangentes, Dos rectas tangentes. Sí. cada una independiente. Cada una independiente, claro. Por eso es que fíjense en que en el gráfico, fíjense que se analiza de manera separada. Y por eso dice, genera una curva C y una curva C'. ¿Estamos? ¿Ven? Por eso a esta le llamamos curva C y a la otra le llamamos curva C'. ¿Ven? Pero son dos curvas. Es lo que cada una de esas derivadas parciales representan la pendiente de la recta tangente, intersección de la superficie con un plano, con el plano vertical y igual a y sub 0, o bien con el plano x igual a x0. ¿Estamos? ¿Profe? ¿Bien? Sí. Sí, diga. Y entonces eso es una recta, digamos, es como si fuera un... Eso, Si es una recta. lo analizamos en una variable, digamos, ¿visto? Porque en definitiva vuelve a una Claro. variable. Es por eso que yo les digo que la interpretación geométrica la hacemos para funciones de dos variables nada más. De tres variables ya no tenemos interpretación geométrica. ¿Bien? Y justamente acá miren, geométricamente, que es la conclusión, que es lo que me estaban diciendo, las derivadas parciales de f respecto a x y respecto a y representan las pendientes de las rectas tangentes a las curvas C y C', respectivamente en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. ¿Sí? Son las pendientes de las rectas tangentes a las curvas, donde esa curva C se la obtuvo como la intersección de la superficie con el plano y igual a y0. Y la C' se la obtiene como la intersección de la superficie con el plano x igual a x0. ¿Bien? Sí. Bueno, esto, ¿por qué tenemos que escribirlas también a las derivadas en términos de razones? Porque ustedes en física ven la razón media, eso lo ven ustedes en física. Entonces también a esas derivadas también las podemos ver como la razón de cambio instantánea o la razón media. Fíjense, cuando nosotros hemos definido la derivada parcial de f respecto a x en un punto de coordenadas x0 y 0. Esto es por definición el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0 menos f de x0 y 0 sobre delta de x. Y lo hemos escrito en términos del cociente incremental.
Este cociente, el cociente que está adentro del límite, fíjense, el cociente delta de x z0 sobre delta de x, ¿por qué z0? Porque está particularizado en el punto x0 y 0, ¿sí? Eso es lo que se llama la razón media de cambio de la función por unidad de cambio en x, en el punto de x a x0 más delta de x, donde la variable y se fija en el valor y sub 0, donde permanece constante. Entonces, en consecuencia, cuando nosotros estamos calculando la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0, no es otra cosa que la razón de cambio instantánea. Esto. Lo que está dentro del límite es la razón media. Cuando calculamos el límite, es la razón de cambio instantáneo de la función f o z con respecto a x cuando el x es fijo. De manera análoga, hacemos el mismo análisis. Decimos que el cociente incremental, o sea, delta sub i de z0 sobre delta de i, es la razón de cambio de la función z por unidad de cambio en i. Es cuando pasamos del punto i sub 0 al i sub 0 más delta de i, siendo el x un valor fijo. Cuando calculamos el límite de esa razón media, es lo que se llama la razón de cambio instantánea. Esto es la razón media. Cuando calculamos el límite de esa razón media, es lo que se conoce como razón de cambio instantánea. De z con respecto a i en el punto x0 y 0, permaneciendo fijo el valor x0. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Bueno, esto tiene mucha interpretación para la parte, digamos, de la física. ¿Sí? Bueno, resulta de que nosotros cuando hemos definido las derivadas parciales, hemos hablado de los incrementos, pero los incrementos los poníamos respecto a una variable, ya sea a la variable x, a la variable y, o para una función de 3 variables en la variable z. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función de 2 variables independientes y le ponemos el incremento en ambas variables? Entonces eso es lo que se conoce como el incremento total. Definición. Esta definición es importante de que la estudien porque la tomen en el final y ustedes no pueden creer que le tomen esa definición que tiene 2 renglones. Sea f una función de 2 variables, x e y, entonces el incremento total de la función en el punto x0 y 0, denotado por delta de z0, está dado como f de x0 más delta de x, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. Si ustedes se fijan, en el incremento total ponemos el incremento en la variable x y el incremento en la variable y. Gráficamente, fíjense, acá tienen el punto x0, le ponen el incremento. Tienen el punto y sub 0, le ponen el incremento. Fíjense en que acá hacemos la intersección de x0 con y0. Hacemos la intersección de x0 con y0 más delta y. Hacemos las intersecciones, fíjense, de todos los puntitos. Ahí ustedes, esto que está dibujado con celeste es la superficie Z. Lo que está dibujado con celeste viene a ser el Z igual a f de x. Es una superficie en forma general. ¿Sí? Luego fíjense que ahí hacen el corte. El corte cuando hacen las intersecciones con los puntos. ¿Sí? Acá lo elevan al puntito. Miren, tienen el x0. Si yo me fijo, este es el x0, el y0, tomo sus respectivos z0. ¿Ven? Lo marco. Toman los incrementos. Con los incrementos de x0 más delta de x y
el I sub 0 más delta de I. Lo elevan. Toman el puntito que le corresponde, ¿ven? Entonces, aquí ya hay una diferencia, miren, hay una diferencia. Esto que tenemos acá es el Z0, fíjense en lo que hemos marcado acá, y lo que tenemos marcado acá es el Z1. Entonces, esto, fíjense que marcamos ahí esa diferencia, esto es lo que representa el incremento total, lo que tenemos acá marcado con delta de Z0. Ese es el incremento total. ¿Estamos? En general, si les toman la definición, tienen que hacerlo al dibujito. Marcan el X0, el Y0, el X0 más delta de X, el Y sub 0 más delta de Y. Y marcan los puntitos, el Z0 y el Z1. Y marcan que es el incremento total en el gráfico. Así como está este grafiquito. ¿Bien? Bueno, Sí. hay un teorema que es re importante que ustedes lo vieron en análisis 1, el teorema del valor medio del cálculo diferencial. También está el teorema del valor medio del cálculo integral. Ahora estamos nosotros en la parte del cálculo diferencial y necesitamos ver el teorema del valor medio. ¿Se acuerdan del teorema del valor medio? En análisis 1. ¿Sí o no? No, profe. Bueno, repasemos. Lo pueden haber visto de esta manera o de esta. A ver, lo vean. Dice, CF es una función de una variable independiente, la cual es continua en el intervalo cerrado x0, x0 más delta de x. Y además esa función f es derivable en el intervalo abierto x0, x0 más delta de x. Entonces, existe un número épsilon, tal que el épsilon está comprendido entre x0 y x0 más delta de x. Entonces, para el cual la derivada f' de epsilon es igual a f de x0 más delta de x menos f de x0 sobre delta de x. Como delta de y es igual a f de x0 más delta de x menos f de x0, entonces delta de y lo puedo escribir como delta de x por f' de epsilon. ¿Por qué? Porque ustedes tienen f' de epsilon igual a f de x0 más delta de x menos f de x0 sobre delta de x. Pero esto que tienen en el numerador no es otra cosa que delta de y. Entonces, f' de epsilon es igual a delta de y sobre delta de x. El delta de x pasa multiplicando. ¿Estamos? Entonces, el delta de y lo puedo escribir como delta de x por f' de epsilon. Esa es una forma de escribirlo el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Otra forma, que también puede ser, no sé si la han visto así, o lo vieron así. El punto epsilon se lo puede escribir como x0 más tita por delta de x, donde tita varía de 0 a 1. ¿Cómo es el teorema? ¿Cómo dice el teorema si lo enunciamos de esa manera? Sea f una función continua en el intervalo cerrado x0, x0 más delta de x, y derivable en el intervalo abierto x0, x0 más delta de x. Entonces existe un número tita, tal que tita está comprendido entre 0 y 1, pertenece al intervalo 0,1, al intervalo abierto, para el cual delta de y es igual a delta de x por f' de x0 más tita por delta de x. Que esto no es otra cosa que el epsilon. ¿Estamos? Esa es otra manera. No sé cuál les resulta más conocida. ¿La 1 o la 2? ¿Cuál les resulta más conocido? No sé. Bueno, este teorema, veamos, para una función de dos variables independientes.
Sea f una función de dos variables. Este teorema lo estudian porque en el final suelen tomarlo. Con su demostración, por supuesto, ¿no? Sea f una función de dos variables independientes, x e y, que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces, el incremento total de la función, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables sin salirse de su dominio, delta de z0 va a ser igual a delta de x por la derivada parcial de f respecto de x en el punto epsilon 1, eta 1, más delta de y por f de y en el punto eta 2, epsilon 2, eta 2, donde epsilon sub i pertenece al intervalo x0, x0 más delta de x. Y eta sub i pertenece al intervalo y sub 0 más delta de y. Donde i es igual a 1, 2. Bueno, este teorema, vamos a dejar la clase aquí. En la clase que viene vamos a ver la demostración del teorema y luego vamos a ver derivadas parciales de orden superior. Lo que sí yo quiero que lo lean un poquito, que la lean a la demostración. No es difícil, hay que sumar y restar una expresión y luego se usa el teorema en una variable. El teorema del valor medio en una variable. ¿Estamos? Bueno, dejamos la clase aquí. Si no, ya se... voy a detener. ¿Alguna duda, chicos?